Estimados y estimadas participantes, permítame en primer lugar agradecer la invitación extendida por el Instituto de la Familia de la UNIFE para participar en esta videoconferencia. El tema escogido para el día de hoy son los efectos de la presunción pateris en el marco del Decreto Legislativo 1377, publicado el 24 de agosto del 2018, que fortalece la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Para entender la dación de esta norma es importante remontarnos a la historia del derecho y ubicarnos en el matrimonio como institución garantista del derecho de familia, que reposa además en el cumplimiento de deberes, derechos y obligaciones de los cónyuges, entendiendo entre los primeros el deber de fidelidad, de asistencia, de cohabitación, entre otros. Dentro de este contexto, obra la presunción de paternidad del marido, basada además en la configuración del matrimonio monogámico. La Constitución Política de 1979 describía en su artículo 5 lo siguiente, lo voy a leer. El Estado protege el matrimonio y la familia como sociedad natural e institución fundamental de la nación. En lo que respecta a los hijos, el artículo 6 señalaba que todos los hijos tienen iguales derechos, estando prohibida toda mención sobre el estado civil de los padres y la naturaleza de la filiación en los registros civiles y en cualquier otro documento de identidad, partiendo de la diferenciación en el trato que se les dio justamente en el marco del Código Civil de 1936, donde nosotros teníamos diferenciados los hijos matrimoniales de los hijos naturales e ilegítimos. Inclusive, si nosotros revisamos los registros civiles de la época, vamos a encontrar muchísimos términos peyorativos, como por ejemplo el hijo bastardo, adulterino, sacrílego, entre otros. La protección descrita del matrimonio se refleja en el Código Civil vigente dentro del libro de familia, que lo desarrolla de manera tan amplia que si ustedes han revisado solamente hay un artículo referido a las uniones de hecho. Sin embargo, en lo que corresponde a la filiación, y partiendo también del principio de igualdad que garantizaba la Constitución, tal como lo hemos descrito, recoge la filiación matrimonial, la adoptiva y la filiación extramatrimonial. Conforme a ello, el Código Civil vigente considera como hijo matrimonial a los nacidos durante su vigencia y también a los que lo hubieran hecho dentro de los 300 días siguientes a su disolución. En tanto que en el caso de los hijos extramatrimoniales, a los concebidos y nacidos fuera del matrimonio. Además, a los matrimoniales, el artículo 362 los extendía la figura de la presunción de paternidad y señalaba inclusive que aun cuando la madre declare que no es de su marido, igualmente se extendía esta presunción de paternidad. En los artículos 396 y 404 señalaba además que el hijo de mujer casada no podía ser reconocido sino después de que el marido lo hubiese negado y obtenido sentencia favorable, estableciendo también en el artículo 363 los supuestos para dicha acción de contestación y en el artículo 364 el plazo para ello. Entonces, del alcance de estas normas, teníamos la siguiente situación. Todos los nacidos dentro del matrimonio tenían por padre al marido por la presunción de paternidad. La madre no podía declarar en contrario, pues su declaración no quebraba la presunción de paternidad. Solo el marido podía contestar la paternidad de un hijo matrimonial y el padre biológico recién lo podía reconocer luego de la sentencia de contestación de la paternidad. La Constitución Política de 1993 enarbola nuevos principios respecto a la persona y a la familia. A través del inciso 1 del artículo 2 se incorpora un derecho fundamental a través del cual actualmente se han privilegiado muchísimos derechos, fundamentalmente a las personas y en el ámbito sobre todo de los niños y adolescentes, como es el derecho a la identidad. Y en el artículo 4 de la Constitución vigente nos establece el principio de protección a la familia y promoción al matrimonio, lo que también nos permite actualmente poder revisar esta institución matrimonial de una perspectiva distinta y mucho más amplia. Este nuevo marco constitucional
viene precedido además de una asociación peruana distinta en lo que se refiere al concepto de familia, evidenciándose principalmente un mayor incremento en las uniones de hecho, propias y además impropias, sobre las uniones matrimoniales, lo que se ve reflejado además en el Poder Judicial, no solo por el incremento de divorcios, sino además también por el incremento en acciones de filiación e impugnación de paternidad, que tiene su correlato además en las pruebas de ADN, fundamentalmente desarrolladas con motivo de la dación de la ley 27048, que permite ser incorporadas pruebas de ADN como otras pruebas genéticas o idénticas con igual o mayor certeza. En lo que respecta al hijo de mujer casada, que es un poco el tema que nos interesa desarrollar el día de hoy, este nuevo marco constitucional genera una serie de acciones judiciales tendientes a obtener el reconocimiento de su filiación. Pero sin embargo, evidencian también una creciente realidad de niños, niñas, nacidos de uniones de hecho impropias, cuya madre está unida en matrimonio con una persona diferente a su progenitor. Lo que antes de alguna manera era un tema excepcional, ahora se ha incrementado de forma tal que tenemos muchas personas que solicitaban el registro civil y en los cuales al momento de acceder a él tenían un gran problema, y era que tenían que registrar a los niños con los apellidos del esposo, por no poder hacerlo de manera administrativa con el apellido del padre genético. Esto nos llevaba justamente a una realidad también, y era en muchos casos que se estaba dando un subregistro. Aunado a ello tenemos además que en muchos casos estos niños o niñas nacidos de estas uniones convivían con su padre biológico, pero en aplicación de esta presunción de paternidad estaban registrados, como acabamos de señalar, con los apellidos del esposo. Esto no solamente afectaba el derecho a la identidad de estos niños, sino además otros derechos que nacen del derecho a la identidad. Por ejemplo, el derecho a la filiación, ¿sí? Además de otros como, por ejemplo, lo que venía sucediendo en el caso de los alimentos. ¿Qué es lo que pasaba? Si en algún momento la madre tenía problemas con los progenitores de estos niños, ¿cómo podía hacer para acceder a un proceso de alimentos si el niño aparecía registrado con los apellidos del esposo? Además, ¿cómo podía el padre biológico cubrir, por ejemplo, temas de salud de su hijo si éste aparecía también con los apellidos del esposo? Eso significaba que en todos estos casos, las familias tenían que verse en la necesidad de acudir primero a acciones judiciales previas, para luego, después de eso, recién poder acceder a derechos. La situación descrita se describe también en parte en la exposición de motivos de este decreto legislativo 1377, en los que se fundamenta justamente la modificación del Código Civil para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes de conocer a sus padres biológicos y además a ser declarados y reconocidos por este, cuando su madre está casada. De esta manera, el Estado buscó aminorar toda forma de vulnerabilidad y que puedan ser protegidos estos menores, ¿no?, ante situaciones de violencia, que también se presentaban. En este marco es que el decreto legislativo modifica el Código Civil para permitir que la madre pueda declarar como padre del nacido a una persona distinta a su marido. Ahora, con las modificaciones normativas, si bien para los nacidos dentro de un matrimonio se mantiene la presunción de paternidad antes descrita, esta ahora se puede quebrar. ¿Y quién lo puede hacer? La madre, cuando declara un progenitor distinto a su esposo. Ello quiere decir que actualmente se permite a la madre declarar como padre a una persona que no es su esposo, pero además, y también muy importante, es que se permite al progenitor declarado por la madre poder reconocer a su hijo, de manera administrativa o notarial. De manera administrativa, si lo hace, por ejemplo, directamente ante el registro civil en compañía de la madre, o de lo contrario, de manera posterior. ¿Y esto por qué es posible? Porque su nombre aparece declarado por la madre.
Igualmente, podría también acudir a un registro a través de un notario público, haciendo una escritura pública de reconocimiento. De esa manera, ya no tiene que acudir ante el Poder Judicial, siempre y cuando este progenitor esté declarado por la madre. Pero, ¿qué pasaría si es que el nacido o nacida es registrado como hijo matrimonial, pero es hija biológica de otra persona? En este caso, el marido puede contestar la paternidad en la vía judicial y con ello posibilitar el reconocimiento del padre biológico, sin perjuicio de que a su vez también el padre biológico pueda solicitar la declaración judicial de paternidad basada en una prueba de ADN. Porque se mantiene en el Código Civil actualmente, ¿no?, la contestación de la paternidad. Pero también podría suceder que la madre efectúe una declaración indebida frente al registro. ¿En qué sentido? En que de repente, a través de una mala relación con el esposo, la madre indebidamente declare a otro, a pesar de que biológicamente el niño o la niña realmente sean del esposo. En estos casos, igualmente, se tiene garantizado el derecho también del esposo de poder recurrir vía una acción de filiación y determinar su paternidad a través de la prueba de ADN, que se ha constituido en estos casos fundamentalmente en el medio probatorio idóneo para declarar la filiación. Fundamentalmente, si nosotros revisamos los fallos judiciales en torno a estos temas, vamos a darnos cuenta que uno de los grandes principios que se están desarrollando en estos temas es interés superior del nacido, es además la posibilidad de poder declarar certeza respecto a la filiación, ¿sí?, y también el derecho a la familia y a la identidad, como ya lo hemos mencionado nosotros anteriormente. De esta manera, a modo de conclusión, podemos señalar que la modificatoria antes descrita permite mantener la presunción de paternidad del esposo para los nacidos durante el matrimonio o dentro de los 300 días siguientes a su disolución. Segundo, que la madre pueda quebrar dicha presunción al momento de efectuar el registro de su hijo o hija, declarando un padre diferente a su esposo. Tercero, el progenitor declarado por la madre puede efectuar el reconocimiento de su hija o hijo conjuntamente con ella o en un momento posterior al registro, sin necesidad de acudir al Poder Judicial para ello, como lo hacía anteriormente. Cuarto, la prueba de ADN además acreditará la filiación, incluso si el marido de la madre no hubiese negado la paternidad. Y quinto, procedería de la declaración judicial de paternidad de hijo de mujer casada sin necesidad de que se conteste previamente la paternidad. Esta modificación, en mi opinión sustantiva, efectivamente garantiza actualmente el derecho a la identidad de estos nacidos y el derecho a su filiación. Dentro de este marco debemos resaltar fundamentalmente dos aspectos. Uno, fundamentalmente, es el hecho de que actualmente se pueda contar con la posibilidad de garantizar derechos a los niños, niñas y adolescentes nacidos de estas uniones de hecho impropias. Pero además también se ha mantenido la presunción patariz como una forma de proteger a los nacidos de uniones matrimoniales. Esto era muy importante porque cuando se discutía este tema del decreto legislativo, se pensaba inclusive en algunos casos en derogar la presunción patariz, lo cual en mi opinión no debe darse, y la forma en que ha sido recogida de repente no será la más perfecta, pero es la más garantista de derechos. Además de eso también consideramos que todavía faltaría regularizar un aspecto muy importante, y es que si bien es cierto, se ha garantizado derechos a los nacidos, sin embargo también se requiere que las uniones matrimoniales que de alguna manera se ven menoscabadas, porque de repente lo que corresponde es la separación de los cónyuges, se formalicen a través de procesos de divorcio, y no como se están manteniendo, en las cuales tenemos aún niños nacidos dentro de otras uniones impropias que lo siguen siendo, a pesar de que a través del decreto legislativo podamos haber resuelto una parte del problema, que es solamente el derecho a la identidad.
De mi parte me queda agradecerles por estar ahora con nosotros, por haberme permitido expresarme a través de esta videoconferencia. Espero que esta sea la primera de muchas otras en estos importantes temas. Un abrazo a todos y un saludo. Cuídense.